Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este canal en donde seguimos estudiando el año bíblico basado en las promesas que encontramos en la Escritura. El día de hoy ya es abril 21 y el consejo o la promesa lo vamos a encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 37. Romanos 8:37. Dice la Escritura: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando nosotros leemos este pasaje y leemos todo el capítulo 8 de Romanos, nos vamos a dar cuenta que Pablo lo que está hablando aquí es lo que nosotros vivimos en el Espíritu, la vida cristiana como tal. La vida cristiana que cada uno de nosotros debe llevar estando en el Espíritu, ya que estando fuera del Espíritu, nosotros no podemos llevar una vida cristiana como tal. Solo los que están en el Espíritu van a llevar esa vida. ¿Cómo logramos estar en el Espíritu? A través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Y es que el Espíritu, cuando viene a nuestra vida, nos da una segunda vida. Nos da paz y nos da una segunda vida porque lleva a que nuestro hombre o nuestra mujer vieja muera y entonces nazca el nuevo hombre o la nueva mujer en nosotros. Y sí que si ustedes leen, por ejemplo, Pablo en este pasaje, en este capítulo, viene hablando de lo que es vivir en la carne y lo que es vivir en el espíritu. Podemos observar también cómo habla de que el espíritu levantó de los muertos a Jesús. Luego también habla de que nosotros tenemos una deuda, pero no es una deuda a la carne, es una deuda al espíritu, porque es el espíritu el que nos hace morir y nos hace revivir una vez más, resucitar, pero esta vez para estar al lado de Jesús. Así que Pablo viene aquí hablando de lo que es la vida de un cristiano en el espíritu. Y Pablo entonces, en esa vida cristiana, él habla de las aflicciones por las que atraviesa cualquier persona que está en el espíritu. ¿Y qué más? ¿Qué más que Pablo? Para hablar de lo que significa estar en aflicción. Pablo fue azotado, fue puesto en la cárcel, fue torturado, sí, sufrió persecución y atravesó por muchísimas dificultades simplemente porque un día decidió estar en el Espíritu. Pero todas esas cosas que nosotros vivimos en el Espíritu, todas esas aflicciones, todas esas pruebas, son por algo. Y es lo que Pablo entonces dice en el versículo 13, porque antes de todas estas cosas somos más que vencedores. Y somos vencedores ¿por qué? Porque Jesús está con nosotros. Somos vencedores porque Jesús está a nuestro lado. Somos vencedores porque estamos del lado de Jesús. Que eso no se te olvide. Por eso les decía en los días anteriores que Dios solo puede proteger a los que son píos. Dios protege a los que son íntegros. Dios protege a los que son justos. Dios protege a todo aquel que está de su lado y hace la voluntad de Dios. Dios no puede proteger a nadie que está en su contra. Dios no puede proteger a alguien que se sale de los caminos de Dios. Dios no puede hacer eso, porque entonces sería un Dios injusto. La protección de Dios solo es para aquel que decide caminar con Dios. En ese momento es que somos más que vencedores. Y somos más que vencedores porque estamos luchando una guerra que no es fácil de pelear. Es una guerra que no es contra carne y sangre, como dice el mismo Pablo en el capítulo 6 de Efesios, sino que es una guerra espiritual contra potestades que no son de este mundo, gobiernos que no pertenecen a esta dimensión. Son potestades, son gobiernos que están en la dimensión espiritual, no en la dimensión carnal. Y nosotros estamos peleando contra esas fuerzas espirituales. Y entonces, en medio de esa guerra tenemos los dos bandos. Tenemos el bando de Dios y tenemos el bando del enemigo. Y nosotros peleamos en la mitad por estar o del lado de Dios o del lado del maligno. Peleamos contra fuerzas malignas, contra fuerzas del mal que quieren arrebatarnos para su ejército y que renunciemos al ejército de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Nosotros
los que creemos en Jesús y caminamos con Jesús, somos más que vencedores, porque por medio de Jesús es que nosotros podemos salir victoriosos en la batalla. Solo nosotros podemos salir victoriosos, porque hay dos tipos de batalla. Y esto es un sermón maravilloso que este servidor que yo tengo, eh, y que creo que pronto lo voy a estar predicando también. Hay dos tipos de batalla. Está la batalla por el pecado y está la batalla de la fe. La batalla del pecado no es nuestra batalla, esa es la batalla del Espíritu Santo, porque nosotros no podemos vencer el pecado por nosotros, por nuestros propios medios, no podemos. Pero la batalla que sí podemos pelear y vencer es la batalla de la fe. La batalla del pecado solo Cristo la ganó y el pecado va a seguir manifiesto en nuestra vida. El pecado va a venir a nosotros, pero somos nosotros los que vamos a decidir si lo practicamos o no. ¿Cómo decidimos eso? Peleando la batalla de la fe. La batalla de la fe se pelea orando, leyendo la Biblia y contándole a otros todo lo que Dios hace por nosotros. La batalla de la fe tiene tres pilares fundamentales, solo tres y son fáciles. Oración, estudio de la Biblia y testificación. Esos son los tres pilares fundamentales de la batalla de la fe. ¿Por qué son fundamentales? Porque el estudio de la Biblia te lleva a conocer a Dios y a conocerte a ti mismo en la Escritura, conocer los planes de Dios, conocer el plan de salvación, conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para ti. Eso se hace a través de la Biblia. La Biblia, recuerden lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. La Biblia es la que te va a hacer a ti apto para el reino de los cielos, estudiándola diligentemente, estudiándola con el objetivo de conocer a Dios y de relacionarte con Él. ¿Por qué la oración? Porque la oración es el único medio que Dios nos dejó a los seres humanos para comunicarnos con Él. Él se puede comunicar con nosotros a través de muchas cosas, a través de la naturaleza, de visiones, de sueños, de su misma voz, pero la única que nos dejó a nosotros es la oración. La oración es esa llamada que nunca se interrumpe, es ese wifi que nunca se cae, por el medio del cual nosotros podemos comunicarnos con Dios. Y es a través de la oración que Dios puede transformarnos a nosotros. En la oración como diría una escritora de mi iglesia, la oración es como hablar con un amigo, es abrir el corazón como hablando con un amigo. Dice que la oración no trae Dios a nosotros, sino que nos eleva a nosotros hasta Él. Que es la oración la que nos lleva a nosotros a conectarnos con la fuente del universo que es Dios. ¿Por qué la testificación? Porque nosotros al testificarle a otros de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que estamos haciendo es derramando bendiciones sobre otros y permitiendo, dando la oportunidad a otros que también conozcan de ese Dios maravilloso que nosotros tenemos. Cuando nosotros tenemos esos tres pilares, la batalla de la fe la ganamos. ¿Cómo sabes tú que estás en la batalla de la fe? Imagínate que tienes que levantarte, no sé, a las 4:30 de la mañana, a las 5, tienes que levantarte a orar, pero está haciendo frío, hay un frío tremendo. Y entonces tú estás ahí y comienzas ahí con la batalla, ¿será que me levanto a orar o no me levanto a orar? Pero quiero dormir más tiempo. Cuando vienes a ver, ya te tienes que ir a trabajar y no alcanzaste a orar. Ahí perdiste la batalla de la fe. Cuando dices, voy a leer la Biblia pero es que tengo la Biblia en mi teléfono y resulta que te saltan la notificación de Facebook, de Twitter, de Instagram y resulta que tu mente, tu cerebro se va para todas las redes sociales y se te olvida estudiar la Biblia. Ahí estás perdiendo la batalla de la fe. Si estás ahora preocupado por la pandemia y dices, no, no puedo ir a la iglesia porque me puedo enfermar, pero resulta que si tienes que ir a tu trabajo o te vas de compras y que Dios nos proteja, como hay memes que dicen eso, que Dios nos proteja, entonces estás perdiendo la batalla de la fe. La batalla de la fe es luchar para pasar tiempo con Jesús a través de su Biblia, a través de la oración. En el momento que tú pones otras prioridades por encima de esas, pierdes la batalla de la fe. ¿Cómo la ganas? Pues poniendo la Biblia y la oración como prioridad de tu vida por encima del resto. Asimismo, la testificación. Esa es la batalla que tú y yo tenemos que pelear, la batalla de la fe. La batalla del pecado nosotros nunca la vamos a ganar. Esa solo la puede ganar Cristo por nosotros. Pero cuando tú y yo estamos siendo victoriosos en la batalla de la fe, el pecado va a huir de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo fortalecidos en la batalla de la fe. En la batalla de la fe
y eso le digo a los jóvenes, cuando tú estás ganando la batalla de la fe, tú te vas a ir con tu novia o con tu novio y van a estar en privado, ya sea en un parque o en donde ustedes vayan, y ahí en ese momento tú vas a pedirle a Jesús que esté a tu lado, porque si tú pides que Jesús esté a tu lado, no te vas a sobrepasar con esa muchacha o con ese muchacho. Vas a respetar a esa muchacha o ese muchacho porque ellos son hechos a imagen de Dios y tú no quieres pecar contra Dios. Así que vas a respetar a esos muchachos o a esas muchachas. Eso es la batalla de la fe. Tener a Jesús presente diario en todo lo que hacemos. De que cuando nosotros estamos en privado y tenemos tentaciones de ir a una página de pornografía, de tener esa relación tan brutal con Jesús, que pensar que Jesús está ahí a tu lado y por ende tú no vas a hacer eso y no vas a entrar a ese tipo de páginas. Eso es la batalla de la fe. Cuando tú ganas la batalla de la fe, ganas la del pecado, porque te has siendo fortalecido en Jesús y Jesús va a espantar el pecado de tu vida. Recuerda, somos más que vencedores. No siendo más, nos encontraremos el día de mañana con una nueva promesa, un nuevo consejo. Que Dios les bendiga. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.